Buenas a todos y bienvenidos a este nuevo vídeo de Synergy Games. Soy Jesús Ruiz y hoy toca explicar los conceptos básicos de la entidad, uno de los 4 personajes de la expansión Echoes of Darkness y probablemente el más peculiar y complejo de manejar de todo Rise of Myths Cthulhu. Y esto se debe principalmente a 3 cosas. La primera, su diversificación de cartas. No es ni mucho menos un personaje que vaya a piñón con 1 o 2 tipos de builds, sino que, dentro de que habrá que jugar con lo que nos vaya saliendo, será muy importante conocer sus cartas para optimizar bien por dónde queremos tirar y la manera más correcta de hacerlo. Segunda, y ligada a lo anterior, es el personaje con mayor versatilidad y capacidad de ciclar mano, gracias a un arsenal que le permite robar cartas extra, replicar otras cartas y disponer además de un pequeño mazo auxiliar de fogonazos que veremos más adelante cuando analicemos sus cartas. Y la tercera, su evolución. Aunque su finalidad última es la de convertirse en el personaje matabosses por excelencia, el camino hasta llegar ahí va a ser bastante difícil, ya que su progresión es lenta, tanto a nivel de cartas como de comprensión de sus distintas formas de jugar. Veamos su reliquia de clase. La entidad, Chloe, comienza con Pléyades, en la que se definen su vida y cordura iniciales, 12 de vida y 11 de cordura. El efecto de esta reliquia nos dice que, al inicio de tu turno, puedes gastar 1 de energía y recuperar 1 de cordura hasta 2 veces. Límite de fogonazos, 4. Ya con esta descripción se deja ver que vamos a depender mucho de un gasto de cordura, y además se mencionan los fogonazos, 4 cartas que componen ese pequeño mazo auxiliar que os comentaba antes. Habrá cartas que nos permitan incorporar fogonazos a nuestra mano, y como veis se van haciendo más potentes a medida que vayamos jugándolas en el mismo turno. Eso sí, con la consiguiente pérdida de cordura. Ya empieza a encajar todo un poco. Estos fogonazos además tienen 2 etiquetas, conservable y temporal. Una carta conservable permanecerá en mano al final de la ronda en vez de descartarla, y además, durante el mantenimiento de la siguiente ronda, las cartas conservadas no cuentan dentro del límite de cartas que normalmente se roban, lo que nos permitirá comenzar el siguiente turno con más cartas de las habituales. Por otro lado, la etiqueta temporal. Las cartas temporales, tras ser jugadas o al finalizar el encuentro de combate, no van a la pila de descartes, sino que vuelven a su mazo auxiliar, en este caso, el mazo de fogonazos. Todo esto se completa con sus objetos de clase, que son muy diferentes entre sí. Aura solar, que proporciona 1 de energía por descarte a nuestros fogonazos y hace que no perdamos cordura con el primero que juguemos durante nuestro turno. Es la opción absolutamente clara si vamos a basar nuestro juego, o la mayor parte de nuestro juego al menos, en fogonazos. Cambiaformas, que nos da un plus a la hora de jugar réplicas, un tipo de cartas que veremos dentro de nada. Pacifismo, la opción más defensiva para hacernos un bicho bola si vienen mal dadas. Y dispersión estelar, la opción más redistribuidora, por así decir, de estados con la que cuenta la entidad. Ahora vamos a ver su mazo inicial para que ya podáis ir atando todos los cabos sueltos de este personaje. De entrada ya notaréis que la distribución de cartas es peculiar comparada con la de otros personajes. Solo dispone de un tipo de carta de ataque, de salida, luminaria, que es la que va a permitir que vayamos incorporando fogonazos a nuestra mano. Otros recursos de los que dispone para hacer daño, aunque también para defender, son las cartas mixtas de ataque y defensa, psicoquinesis y luz del exterior. Todos ellos son ataques mágicos. Este tipo de ataque, además de diferenciarse por su propio nombre de otros ataques como cuerpo a cuerpo o ataque con arma, tiene la particularidad de que suelen, en la mayoría de los casos, llevar implícita una condición que, de hacer uso de ella, mejoran la carta. Gastar 1 de energía para robar otra carta en el caso de psicoquinesis, haber jugado otro ataque mágico previamente como luz del exterior, gastar 1 de energía en luminaria, siempre esa pequeña coletilla con esa pequeña condición. Por otro lado, las bazas defensivas, que además de darle este uso a las cartas mixtas, tenemos las defensas como tal, puras, que son ondas mentales, defensa 2 y añadimos defensa 1 si ya hemos jugado 2 cartas antes este turno, y rechazo, que además puede provocar aturdimiento a un enemigo que pretenda atacarnos.
Rendimiento óptimo es nuestra única carta de habilidad en el mazo inicial, una carta tipo navaja suiza, que hace un poco de todo y que nos puede sacar de algún que otro apurillo. Y por último, imitación, la primera carta de réplica que vamos a ver. ¿Cómo va esto? La función principal de las cartas de réplica es copiar los efectos de otras cartas. Al jugar una carta de réplica, el personaje debe elegir una carta que ya haya sido jugado y que no haya sido replicada previamente, y se coloca una ficha de réplica sobre la carta seleccionada. Vamos a ver aquí, por ejemplo, una carta que tenemos del detective, que al jugar una de las réplicas pondríamos la ficha de réplica sobre debilidad expuesta. La carta de réplica aplica los efectos de la carta replicada, como si fuera jugada por la propia entidad. Eso sí, con restricciones. Las cartas de réplica no pueden ser replicadas como tal, salvo que la propia carta indique una excepción. Tampoco pueden ser jugadas para otros personajes. Hay una serie también de límites y el descarte específico de las cartas y de las fichas. Hay un límite de 5 fichas de réplica en juego, y si una carta replicada es descartada, su ficha de réplica regresa a la reserva. Cualquier ficha de réplica que permanezca en juego al terminar la ronda se descarta. También hay una restricción a la hora de replicar efectos. Hay algunos efectos de otros personajes que no pueden ser replicados y son los mismos que no pueden ser jugados para otros personajes, como por ejemplo los efectos de descarga y recarga y cualquiera que requiera munición del detective, los efectos de afortunado y gafado del apostador. No obstante, otros efectos especiales como presagio, astral, sacrificio, sí pueden replicarse con normalidad. Y además, los fogonazos, estas cartas temporales de la entidad, se consideran cartas de nivel inicial a la hora de ser replicadas. Las réplicas pueden utilizarse tanto para replicar las propias cartas de la entidad como cartas de otros personajes, y es esto último lo que la hace realmente divertida de jugar en modo cooperativo, ya que dependiendo de a quién tenga de compañero, podrá hacer unas cosas u otras. Vamos con una muestra de cartas comunes de la entidad. Como carta de ataque, por ejemplo, concentrar energía, un ataque mágico que además de su ataque 3 nos permite provocar un aturdimiento hasta 2 enemigos y descartamos un fogonazo. Como carta de defensa, actualización, una carta que nos proporciona una defensa muy digna que además es conservable y añade una defensa adicional si es replicada. Una carta curiosa, mixta de ataque y defensa, sincronivelar. Además de ser de las pocas cartas de ataque cuerpo a cuerpo de la que dispone la entidad, tanto su coste como su ataque y defensa dependerá del número de enemigos en juego. Como habilidades tenemos forzar la máquina para dar movimiento y renovación a nuestra mano, y subiendo el nivel y reflexión verdadera son dos formas distintas de mantener un flujo bastante decente de fogonazos, ya sea puntual con la primera, con subiendo el nivel, o continuo con la segunda, que además es una habilidad permanente. Por último, dos ejemplos de réplicas. Gran conversión, para replicar dos cartas, aunque con esta limitación de rareza y coste. Y mejora sutil, también con limitación de rareza, pero adaptabilidad en el coste. Toca hablar de las cartas infrecuentes de Chloe, pero, como siempre hacemos a estas alturas, un pequeño inciso para hablar de builds. Y las dos principales son bastante obvias, ir a fogonazos o ir a réplicas. ¿Cuál elegir? Los fogonazos son el amigo fiel que siempre va a estar a nuestro lado. Cartas que tenemos a mano, de fácil adquisición, coste de energía cero, daño decente o incluso más que decente si los encadenamos bien, siempre y cuando podamos mantener el gasto de cordura que suponen. Por otro lado, las réplicas son una apuesta más arriesgada y van a depender mucho del número de jugadores y tipo de personajes que haya en juego. En solitario pueden llegar a resultar flojas. A 2 jugadores ya pueden tener una diversidad bastante buena y a 3, bien jugadas, pueden resultar demoledoras. Todo esto además combinado con el objeto de clase con el que vayamos equipados, teniendo en cuenta que el efecto de psicosis de la entidad, recordemos que se considera que estamos en psicosis cuando nuestra cordura es de 5 o menos, es que nuestro objeto de clase se deshabilita.
Así que hasta que no volvamos a recuperar cordura para estar en 6 o más, estaremos sin objeto de clase. Y combinar ambas opciones, hacer algún apaño, bueno, tampoco os lo vamos a contar todo, ya dejamos que lo probéis y que lo vayáis descubriendo vosotros. Y ahora sí, una muestra de cartas infrecuentes. En ataque, fusión, una carta que además de ser conservable puede hacer muchísimo daño. Y espada de luz, otro ataque cuerpo a cuerpo, en este caso con 2 usos y bastante versatilidad según queramos jugarlo. En defensa, por ejemplo, Pilar Bendito, que nos da una defensa 4 y una más que bienvenida recuperación de cordura. Cartas mixtas de ataque y defensa, como por ejemplo el Cañón de Energía, una carta que, aunque cara, puede darnos el respiro que necesitamos en algún momento de la partida. Y Autoevaluación, una carta que, aunque es situacional, siempre resulta de muchísima ayuda por sus altos valores. Como carta de habilidad, dejamos el ejemplo de Hipercinética, una carta que es muy curiosa ya que aprovecha la característica de energía por descarte de otras cartas. Y un par de ejemplos de réplicas. Duplicidad, para replicar una carta infrecuente sin mayores restricciones, e Ignición, para replicar hasta 2 fogonazos jugados. Las cartas raras, el nivel definitivo de cartas, de las que vamos a poner un ejemplo de cada uno de los tipos, las tenemos aquí delante de nosotros. Ciclo Perfecto, con la que además de hacer un daño bastante majo para lo que cuesta, nos permite recuperar una réplica y además jugarla gratis, una carta absolutamente escandalosa. Luz Cegadora, una carta que es tan simple como efectiva a nivel de defensa. Tormenta de Esencia como ejemplo de habilidad, un ejemplo maravilloso de carta límite en la que dejaremos a 1 nuestra cordura a cambio de pegar un estacazo monumental si la jugamos cuando procede, por supuesto. Y Ascensión es la réplica pura por excelencia, sin restricciones de coste o rareza. Nuestra reliquia de clase mejorada, la Lágrima de Estrella, que además de aumentar el valor de base de cordura respecto a Pléyades, nos proporciona una tasa mayor de recuperación de cordura. Este sería el resumen de todo lo que puede aportarnos Chloe, la entidad, al menos la parte más significativa. Y con esto ya finalizamos su vídeo. Un personaje muy complejo, pero muy divertido. Es difícil hacerse con él, pero es extremadamente satisfactorio una vez le hemos pillado el tranquillo. Como siempre, espero que os haya gustado, que os haya resultado útil y, por supuesto, espero veros ahí, en el próximo vídeo de Rise of Myths Cthulhu. ¡Hasta luego!